Bueno, ¿qué tal? Hoy tenemos una cita de gala. Tenemos un invitado, Daniel Colombo, una persona que personalmente me genera mucha admiración por su trabajo, por las cosas que ha hecho en términos de libros, de material, de difusión. Y bueno, hoy que te tenemos acá, primeramente decirte gracias. Y en segundo lugar, aprovechar para hacerte algunas consultas, Daniel. Bueno, muy agradecido a ustedes, a toda la gente de Rosario, a todo el equipo de alta dirección y Focus por organizar esta conferencia que vamos a compartir. Y bueno, aquí Ya, estoy. En un rato, muy bien. Bueno, primeramente preguntarte, Daniel, sobre... Vos tocás muchas temáticas dentro de tu expertise profesional, porque sos una persona que quizás tuviste, o te conocimos hace muchos años, vinculado a la consultoría empresarial, quizás con un gran expertise en comunicación, pero también a eso hoy le has agregado una cuestión, un enfoque humano, por llamarlo de algún modo, que hace muy interesante hoy día tu discurso. Y quisiera preguntarte esto: ¿cómo se relacionan hoy estas generaciones tan complejas que hay con los jefes? ¿Qué encuentran hoy los jefes para motivar a sus equipos de trabajo a fin de llevarlos, ¿no?, a un objetivo, seguramente? ¿Dónde está la clave de la motivación? Esa es una muy buena pregunta que la dividiría en dos partes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en organizaciones donde las generaciones son medianamente contemporáneas en edades, ya sea en edades más avanzadas o chicos muy jóvenes? ¿Y qué pasa en organizaciones mixtas? ¿Sí? Porque son dos escenarios completamente diferentes. Claro. En cualquiera de los dos casos tienen pros y contras. Una cosa que venimos observando a nivel global, no es solamente en Argentina, sino pasa en todo el mundo, es que en las organizaciones que están por lo general integradas con un porcentaje mayoritario de gente muy joven, definiríamos gente muy joven como menores de 30 años, muchos de ellos que no se han formalizado todavía en formato de una familia, claro, o de pronto están pensando recién en dar ese paso, algunos de ellos, o los nuevos tipos de vínculos que van surgiendo, tienen una metodología de trabajo completamente diferente a las culturas del trabajo de, como en mi caso, que soy mucho más grande que vos, que vengo de padres descendientes de italianos y demás, donde primaba mucho el esfuerzo personal, la dedicación, agarrar la pala, como se decía antes. Y eso marca mucho dos escenarios dentro de las culturas empresarias y un gran desafío para los líderes. Quienes lideran hoy a las nuevas generaciones o necesitan integrar a las nuevas generaciones dentro de la cultura empresaria, tienen que considerar varios puntos de vista. Las nuevas generaciones por lo general no están tan atadas a la remuneración, si bien es importante, quieren tener logros materiales, pero están más basados en las experiencias. Ellos quieren tener tiempo personal, tiempo para ir al gimnasio, para seguir con su carrera, en caso que estén estudiando, para tener tiempo para compartir sus amigos, hacer deporte, tomarse unas buenas vacaciones por año, que no son ya las vacaciones de 15 días, porque los jóvenes lo que quieren es hacer por lo general un buen viaje, aquellos que tienen la posibilidad. Entonces eso lleva a un cambio en el manejo de lo que sería el capital humano, ya no el recurso humano. ¿Sí? Recurso humano, la palabra recurso habla como que se agota, ¿no? Hace ruido. Entonces hablamos de capital humano, ¿sí? Entonces hay que trabajarlo de una manera completamente diferente. ¿Qué apoya en estos casos? Estructuras más flexibles, teletrabajo, capacitaciones sobre aspectos blandos, no aspectos tan duros, ¿sí? La llegada más emocional en el vínculo del líder con sus jefes, ir detectando dentro de esos grupos quiénes serían los mejores posibles líderes del futuro e ir capacitándolos especialmente. Y también otra cosa muy interesante que es ir acompañándolos en su desarrollo profesional, no ya con el famoso plan de carrera que existía antes, sino también con una forma, con un modelo de estimularlos profesionalmente para que ellos se sientan desafiados todo el tiempo, ir corriéndoles el límite de hasta dónde pueden dar y hasta dónde pueden llegar. Quiere decir que se valorizaría más el aspecto de la felicidad desde el sentido intrínseco de la persona dentro de la organización y de qué manera a través de esa felicidad ese capital humano joven, ¿sí?, va a ir logrando acompañar los resultados que buscamos en las compañías o los emprendedores y demás. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el otro grupo? Claro. ¿Sí? Que tenemos los gerentes más grandes, donde deben convivir con las nuevas generaciones. Ahí es muy interesante lo que se puede trabajar y que muy pocas compañías, te digo, que se animan a hacer. Primero es horizontalizar la comunicación, compartir experiencias,
crear un formato, por ejemplo, de una biblioteca informal, una biblioteca coloquial de intercambio de experiencias entre la gente de la antigua era y la nueva era de la compañía. Hacerlos confluir en un lenguaje común. Crear un nuevo diccionario, un nuevo lenguaje de valores a partir del cual estas nuevas organizaciones se tienen que refundar. Porque si cada uno sigue manteniendo sus paradigmas, sobre los cuales los paradigmas son creencias a las que le damos tanto poder que con el paso del tiempo ya no las discutimos, ¿no? Claro. Entonces, si cada uno de los grupos, los jóvenes y la gente más antigua, de más edad, se mantienen dentro de sus mismos paradigmas, hay una dicotomía y una gran separación, y es el gran problema de comunicación interna que tienen muchas organizaciones. Claro. Entonces, para los líderes, la recomendación es adaptarse un poco dentro de las normas y los objetivos que necesita cumplir la compañía con la gente más joven. Y cuando tenés equipos mixtos, trabajar en crear un nuevo espíritu, como si fuera un espíritu refundacional de tu empresa, conviviendo estas dos culturas. Por supuesto que no es inmediato, lleva un tiempo, pero te diría que trabajando con profesionales en capacitaciones, en articular esto, en facilitar procesos de diálogo, resolución de conflictos, entrenarlos en distintas disciplinas, te diría que en un plazo de 6 meses a un año ya podrías tener un equipo mucho más cohesionado. Muy bien, excelente. Otra consulta que nos gustaría hacerte ya tiene un enfoque tendiente a algo de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Hoy día vemos que los vínculos interempresariales son algo muy recomendable, sabemos que es algo muy positivo, se ve, ¿no?, todo esto a través de redes sociales y demás, las posibilidades de acercamiento que se dan. Pero en ese escenario en el que hoy estamos viviendo, ¿cuál es la forma ideal o recomendada desde tu lugar para las relaciones públicas corporativas? ¿Cuál es el eje, el lugar hacia donde tiene que transitar una empresa para hacer relaciones públicas corporativas? Muy bien, está muy buena la pregunta, porque dentro de toda esta redefinición empresarial que estamos viviendo en esta era globalizada y con cambios tan acelerados, hay algo que nos tenemos que replantear, que es nuestra estrategia. Claro. En este caso, la estrategia que estás comentando es una estrategia de relaciones públicas. Y las relaciones públicas son de doble vía. Son hacia adentro de la organización, en lo que podríamos sintetizar con un viejo concepto que no es tan viejo, es vigente, pero tal vez va mutando hacia otras cosas, como es el concepto de comunicación interna, ¿sí? Hacer relaciones públicas con nuestro cliente interno, claro, ¿sí? Y también relaciones externas, ¿sí? Las relaciones públicas con nuestro cliente, con nuestros proveedores, con los medios de comunicación, con el gobierno, con los políticos y en cualquier sector. Esto incluye también a las ONGs, que parece que se han quedado en el tiempo y que por eso muchas de ellas tienen muchos problemas para seguir funcionando. ¿Cómo gestionar las relaciones públicas en este mundo tan cambiante? Primero es incorporarse de cabeza al mundo digital. Para esto hay que contar con profesionales. No hace falta tener alguien con buena voluntad o con buena redacción o que saque buenas fotos, sino que hay que hacer una estrategia específicamente pensando en el mundo digital. ¿Por qué? Porque eso nos puede amplificar mucho más rápidamente y con un costo mucho más moderado cualquier mensaje que nosotros querramos transmitir. Segunda clave muy importante es basar cada cosa que hacemos en la experiencia que queremos transmitir como marca, como producto, como servicio, incluso si somos el gobierno. ¿Qué experiencia queremos generar en nuestros ciudadanos? La gente se acuerda hoy más de experiencias que de informaciones. ¿Por qué? Porque estamos tan sobreexpuestos a tanta cantidad de mensajes que los mensajes pasan, las opiniones también pasan, algo de eso queda, pero de las experiencias no nos olvidamos nunca. Es como aquella maestra que tuvimos en la primaria que nos marcó para siempre y siempre nos vamos a acordar, o como ese profesor que tuvimos que nos marcó para siempre en nuestro camino profesional. No nos olvidamos de las experiencias. Entonces, las relaciones públicas deberían estar hechas enfocadas a enfatizar la experiencia que necesitamos lograr. Y después, por supuesto, en un tercer nivel, la detección de cuáles son las herramientas apropiadas. A veces hay cosas que son para comunicación institucional, otras que son para comunicación con los medios. Por ejemplo, hoy yo te diría que el recurso que las viejas generaciones de empresarios o líderes quieren hacer siempre de conferencia de prensa, ya han quedado bastante en desuso, porque se pueden utilizar por otro tipo de cosas, y salvo que los temas ameriten realmente una atención muy particular y que sean realmente importantes, hay otras formas de poder llevar eso adelante. Pero todo eso tiene que estar volcado en una estrategia, y esa estrategia bajada
¿sí? Transversalmente a todos los niveles de la organización, no solamente al círculo chico de directivos o gerentes o jefes de cada una de las áreas. Desde en todos los niveles de las personas, de los colaboradores que conforman nuestro equipo, hay una gran diferenciación entre un grupo y un equipo. Yo aliento siempre a hacer equipos de trabajo, no grupos de trabajo. Claro. Tienen muchas diferencias, de eso podríamos hablar otro día en otra entrevista. ¿Sí? Pero la idea es que todo eso tiene que estar comunicado y también proyectado eso en la visión que tengo de empresa estratégica a 5, 10, 15 años y por cada mercado en el que voy a abordar. Hoy cada pueblo, por ejemplo, donde yo voy llevando mi producto, si vos tenés un producto de consumo masivo, es un mercado en sí mismo. Entonces necesito hacer un tratamiento diferenciado en cada uno de los mercados. Esa es la verdad. Exacto. Puede haber una línea rectora, ¿sí?, que nos acompañe en todo, pero hay que hacer bajadas mucho más personalizadas. Perfecto. Es como el trato individual de voz a voz con el cliente que viene a la panadería todos los días. Excelente, excelente. Otra pregunta que nos gustaría hacerte, ya la última, tiene que ver con este libro que vos escribiste junto con Clarín, o que fue publicado sí, por Clarín, que es el título también de la conferencia que tú vas a estar dando en Rosario, 500 ideas de comunicación y ventas para aumentar sus ingresos. Y me imagino que debe ser una pregunta bastante repetida, ¿no? Pero esto de cuáles son aquellos, sin duda que todas las cosas son importantes, pero cuáles son aquellas que vos por ahí vos más recordás o recomendás normalmente en el ámbito empresarial y que pudiéramos compartir acá en esta nota. Te lo sintetizaría en 5 puntos que son muy importantes para tener en cuenta. El primero, el famoso y muy querido FODA, ¿sí? Un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero no el FODA para quedar bien con el líder, ¿no?, con el dueño de la empresa, sino un FODA muy honesto. No el del cuadrito. No el del cuadro, ¿sí? Como los cuadros de misión, visión y valores, ¿viste? Que son un montón de buenas palabras que después no se llevan a la acción. Claro. Bueno, no, FODA honesto, ¿sí? No te lleva mucho tiempo, es una herramienta de alcance de todo el mundo, se puede autogenerar o si necesitas un facilitador, podés contratar los servicios de una consultora que te pueda hacer esa facilitación de un FODA. El segundo punto es bajar eso a un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, con objetivos mensurables, donde se le asignen los recursos, que no es necesario que sean grandes cantidades de recursos económicos, humanos y demás para llevar adelante eso, ¿sí? El tercero y muy importante, hay que bajar ese plan a toda la organización para que todos empecemos a ser como una orquesta muy afinada, ¿no es cierto? Lo cuarto, el cuarto punto que me gustaría mencionar en esto es que empecemos a evaluar al capital humano que tenemos, si efectivamente está cumpliendo la tarea, si está desarrollando todo su potencial y poder llevarlo desde ese lugar a que pueda explorar nuevas áreas. Por ejemplo, una cosa que recomiendo siempre a las empresas, y no todos se animan, es que hagan cruces entre gente de distintas áreas que no tienen nada que ver, para que los que sufren de un lado y de otro se encuentren sentados en la silla todo el tiempo y puedan meterse un poco más en el mundo del otro y comprenderse. Claro. ¿Sí? Esa es una muy, muy buena herramienta. Y como quinto, te diría que, por ejemplo, se flexibilicen las formas de comunicación interna o de coworking dentro de la empresa. Por ejemplo, reuniones más breves, reuniones solo por temas esenciales, con formatos específicos de reuniones, donde haya reuniones de preparación de la reunión muy previa entre las personas que necesitan elaborar material, y todo esto por un motivo muy importante. Las empresas están perdiendo hoy más del 60% de dinero, ¿sí?, en reuniones infructuosas, y más del 60% del tiempo, lógicamente. Entonces, de esta manera podés articular algo que sea eficiente, eficaz, ¿sí?, son dos cosas diferentes, la eficiencia y la eficacia, para poder conducirte a un siguiente nivel de excelencia. Ya no estamos hablando de la perfección, estamos hablando de la excelencia, y no perder de vista nunca el público al que vos te dirigís, a tu consumidor, y tenerlo siempre muy presente, porque es ese el que te levanta o te baja el pulgar. Bueno, excelente. Daniel Colombo, desde mi mirada, uno de los mayores consultores que hay en Latinoamérica en estas temáticas empresariales vinculadas a la comunicación y las ventas, así que espero que le hayan gustado tanto como a mí. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.